Bueno, en este video vamos a revisar las reacciones de primer orden. Una reacción ya rapidez de la concentración de un activo elevada a potencia. Punto. Es una reacción de primer orden. ¿Sí? Entonces, por lo regular nosotros siempre vamos a tener en estos casos que va a ser un compuesto A que se va a convertir en productos. En productos. Entonces, la rapidez solamente va a ser igual a negativo la disminución de la concentración del reactivo A con respecto al tiempo. Entonces de ahí vamos a tener que a partir de la ley de rapidez podemos encontrar que la rapidez también va a ser igual a K multiplicada por una concentración elevada a la primera potencia. ¿Qué unidades va a tener la constante K? Unidades de K, en este caso pues van a tener unidades de, si aquí lo despejamos, K tendría unidades de rapidez sobre de concentración. Entonces en este caso vamos a ver que tendríamos estas unidades. La rapidez ya sabemos que tienen unidades de molar sobre segundo y las unidades de concentración van a ser solamente unidades de molar. Voy a quitarle el coeficiente y nada más sería unidades de molar. Entonces molar y molar se va y tendrían unidades de 1 sobre segundo, pero pues en este caso porque la rapidez está en metros sobre segundo, pero también puede estar en metros sobre minuto, en molar sobre minuto, en molar sobre hora, en molar sobre día. Entonces las constantes de rapidez de reacciones de primer orden van a tener unidades de 1 sobre de tiempo, ¿sí? Independientemente de las unidades con las que estemos trabajando. Otra cosa que también les puedo decir es que muchas veces es posible que no les digan el orden de reacción, simplemente les den la constante y ustedes tengan que deducirlo a partir de su conocimiento de las constantes de reacción, de las constantes de rapidez, ¿sí? En este caso pues sabríamos que las unidades de molar sobre segundo van a ser unidades de una constante de orden 0, constantes con unidades de 1 sobre de tiempo van a ser unidades de constantes de primer orden. Entonces es posible que ya no les den el orden, sino simplemente la constante. Entonces digamos que nosotros combinamos las dos ecuaciones que habíamos visto anteriormente, que serían esta y esta. Ya sabemos qué unidades tiene, entonces sería negativo el cambio de concentración de A con respecto al tiempo va a ser igual a una constante multiplicada por la concentración de A, ¿sí? Si a esto le sacamos el límite cuando el valor tiende a 0, entonces tendríamos lo siguiente, ¿sí? Si cuando el límite de delta t tiende a 0, entonces tendríamos el concepto de derivada y nos quedaría que sería menos la derivada de la concentración de A, con respecto al tiempo va a ser igual a una constante por la concentración de A y tendríamos esta fórmula.
Entonces esta sería una ecuación diferencial ordinaria con sus respectivas condiciones límite para poder resolverlas. Entonces condiciones límite o condiciones iniciales serían, las límites serían para con respecto al espacio, las condiciones iniciales van a ser con respecto al tiempo. Entonces tendríamos condiciones iniciales cuando tiempo es igual con 0, nosotros vamos a tener que la concentración va a ser, la concentración de A va a ser igual a una concentración inicial, ¿sí? Cuando el tiempo es igual con T, la concentración de A va a ser igual a una concentración de A final. Entonces nosotros podemos resolver esta ecuación diferencial utilizando el método de variables separables. Entonces tendríamos que reordenar esto y nos quedaría de la siguiente manera. Pasamos el negativo y dt del otro lado, están dividiendo, así es que pasan multiplicando, y a lo regreso, está multiplicando, va a pasar dividiendo. O sea, todas las variables con respecto a de un solo lado y las variables con respecto al tiempo de otro lado, pero pues no hay variables con respecto al tiempo, entonces nada más pasaríamos de t. Entonces nos quedaría la derivada de la concentración de A sobre de la concentración de A. Este está multiplicando, lo paso dividiendo, y de t lo paso del otro lado junto con el signo negativo, entonces serían negativo k por dt, ok, y de ahí tendría que aplicar los rangos de la integral como las condiciones iniciales. Entonces la concentración iría de una concentración A inicial a una concentración A final, que sería AT, no, sí, o AF, no sé cómo le ponen, sí, bueno, AT, vamos a ponerle. Ajá. Y esto, pues la constante es constante, no va a depender del tiempo, entonces la constante iría desde 0 hasta a un tiempo t, ¿sí? Entonces esto nos quedaría de la siguiente manera: la derivada de la concentración sobre de la concentración va a ser igual al logaritmo natural de la concentración, y su rango de integración sería desde a final hasta a inicial, y esto va a ser igual a menos k, pero esto integral de 0 a t en dt simplemente sería t, que sería el tiempo. Entonces aplicando los límites en esta parte serían serían logaritmo de at menos logaritmo de a0, y esto es igual a menos kt, y por leyes de los logaritmos sabríamos que podríamos tener a sobre dt sobre de a0, y esto sería igual a menos kt, ¿sí? Entonces esta sería nuestra fórmula que vamos a utilizar para obtener la constante, o para poder modelar reacciones de orden, de primer orden. Ajá. Ok, y entonces una forma en la que podemos calcular las constantes utilizando ya todas las constantes, utilizando ya todas las concentraciones, perdón, no, sería linealizar esta ecuación. Vamos a ver cómo se linealiza esta ecuación. Bueno, de hecho ya la tendríamos linealizada. Aquí la tendríamos linealizada. Sería esta, ¿sí? Esta sería. La voy a pasar por acá y la voy a arreglar nada más. Entonces esto sería que esto lo voy a pasar de este lado, y todo esto lo regreso un poquito más arriba, y ya tendría yo mi ecuación linealizada. Nada más que este va a ser positivo porque yo lo pasé del otro lado con signo negativo, entonces este va a ser positivo.
Ok, entonces esto sería positivo y tendríamos una fórmula linealizada. ¿Por qué? Porque este sería y, este sería mx, x va a ser t, más b sería igual a esta logaritmo de concentración inicial. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros podríamos graficar esto para obtener el valor de las constantes de reacción. Entonces, si nosotros graficamos y va a ser igual a logaritmo de... creo que lo debió haber puesto un poco más para acá. Ahí está. Entonces, esto sería igual a logaritmo de concentración final. Esto sería igual al tiempo. Entonces nosotros tendríamos una línea. Podríamos tener una línea. No me salió la línea. Ahí está. Bueno, entonces en este caso no sería la línea de esta manera. Perdón. Sería de esta manera. Así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este caso esta línea va a tener la siguiente ecuación. Esta línea tendría la ecuación de y es igual a mx más b, ¿sí? Donde y va a ser igual a logaritmo de concentración final. M va a ser la pendiente, que va a ser el negativo de la constante, entonces por eso iba para abajo, porque la pendiente disminuye, y x va a ser el tiempo, y la intersección con el eje y va a ser igual a logaritmo de la concentración inicial. Entonces, si nosotros tenemos datos de las concentraciones, de la concentración con respecto al tiempo, nosotros podríamos calcular la concentración final, ¿sí? Nosotros podríamos calcular nosotros podríamos calcular la concentración final, podríamos calcular las constantes, ¿sí? Tendríamos que graficar el tiempo y las concentraciones y el logaritmo de las concentraciones, y calcular la pendiente y calcular la intersección. Bueno, la intersección es muy probable que nosotros tengamos la concentración inicial. Entonces sería la concentración a tiempo igual con 0. Entonces esta concentración inicial, el logaritmo de la concentración inicial sería este valor que tenemos aquí. Este sí lo vamos a tener. Entonces todo lo demás sería cuestión de calcularlo, y sería una forma más precisa que como la que vimos anteriormente, porque anteriormente solamente utilizamos un solo dato. Aquí la idea sería utilizar todos los datos que teníamos en la tabla para poder calcular el valor de la constante. Nada más que me parece que no era de primer orden, esa ecuación era de segundo orden. Entonces, bueno, para una ecuación de primer orden podríamos nosotros utilizar todos los valores. Ok, bueno, entonces, no sé, creo que eso sería todo.